Bueno, aquí continuamos con la tercera parte de este estudio, de este día de hoy, de esta enseñanza, amén, que hemos estado hablando del Seol, amén, que es el Seol, amén, es este lugar existe, es real. Hemos estado en las otras partes, en la primera parte, en la segunda parte estuvimos hablando del infierno, el hoyo, sepultura o sepulcro, Abadón, fuego. Y en esta tercera parte que entramos, yo voy a contar una pequeña experiencia que yo tuve. No la tengo anotada en un cuaderno, es algo que me quedó y voy a ir según vayamos. Voy a contar esta pequeña experiencia que el Señor me permitió tener. Porque yo no he contado todavía, yo he contado parte de mi testimonio, pero hay parte de mi testimonio que no he contado todavía. Entonces, esta parte, esto que yo voy a contar ahora vendría entrándose un poco de mi testimonio, pero no haciendo como énfasis. Bueno, la experiencia que yo tuve, que se relaciona un poco con Seol, infierno, abismo, Abadón, que es lo mismo. La experiencia que el Señor me permitió tener, en este tema, yo estaba viviendo hace unos años atrás, yo ya me había convertido, pero estaba viviendo una situación de estrés terrible, agobiante, pero súper agobiante, con el padre de mis hijos. Hubo un día que yo llegué del trabajo de noche en esa situación de agobio, una situación de agobio, de cansancio, aunque yo me había convertido, aunque el Señor ya iba tratando conmigo, con su palabra, yo puedo decir que yo no tenía temor a morir. Yo era una persona que deseaba morir para descansar. Entonces, como yo no tenía temor a morir, yo deseaba morir para descansar de tantas cosas. Para mí morir era algo que yo deseaba porque quería descansar de tantas cosas que me sucedieron en mi niñez, para lo que habéis visto mi testimonio de lo que yo viví en mi niñez, y cosas que me siguieron sucediendo más adelante, que todavía hay muchas cosas que no he hablado de ellas. Para mí la muerte era un descanso, yo quería descansar, entonces yo no le tenía miedo a la muerte. Te ve que cuando una persona está haciendo mal, tanto mal, siempre tiene miedo a morir. Yo no tenía miedo a morir. Para mí la muerte era un descanso. Para mí, yo quería descansar de todo lo que yo vivía. Entonces, el Señor tuvo que trabajar mucho conmigo en esta área y mostrarme que existía un lugar donde yo iba a ir si yo moría antes del tiempo que Él me había dado, si yo moría sin Él, sin conocer su palabra, sin esperar mi tiempo para que yo descansara, porque yo realmente, mi intención no era morir, mi intención era un descanso, y el único que me podía dar el descanso era Dios, era Jesús. Entonces el Señor tuvo que trabajar mucho conmigo en esta área y me mostró muchas cosas para yo tener conciencia de decir, pues si muero antes de tiempo, pues no voy a descansar como yo creía. Yo pensaba que iba a descansar como yo pensaba. El Señor tuvo que trabajar mucho conmigo esta área, y por eso el Señor me permitió tener esta experiencia, entre otras experiencias que he tenido, porque fui una persona que no le tenía miedo a morir. Para mí morir era descansar, yo quería descansar. Entonces me recuerdo que en una de esas, esa experiencia que el Señor, esa pequeña experiencia que el Señor me permitió tener, que está relacionada con lo que es el infierno, Seol, que es lo mismo. Yo, en una de esas noches que llego de trabajar y el estrés que llevaba con el padre de mis hijos, un estrés terrible, bueno, el caso es que yo me recuerdo que esa noche yo entré, aún siendo ya convertida, yo no podía más, y yo quería descansar. Ya sabéis que descansar era morir para descansar, porque yo no tenía conciencia a que morir sin Dios, yo para mí, pues yo estaba con Dios, igualmente iba a descansar porque ya yo me había convertido. O sea que era nueva, me había convertido, pero era nueva, no era vieja en el Evangelio. Por eso hay personas que cuando no han podido más, aún estando en el Evangelio, se han quitado la vida porque no han tenido conciencia de lo que
el que se quita la vida no va con Dios. Los homicidas no van con Dios. El que se quita la vida no va con Dios. Bueno, yo me recuerdo que esa noche yo me derroté muchísimo y le envié un mensaje a una chica que ella era convertida y le dije que estaba mal, que ya no podía más, que no podía más, que no podía más. Y la chica me dijo, ponte a cantar, ya verás, ponte a cantar. Y yo no tenía la fuerza de cantar. Ay, me emociona un poco porque yo no tenía la fuerza de cantar. El Señor me daba a mí como que cuando yo estuviera en esos momentos tan terribles que pasaba, que cantara. Y yo no tenía la fuerza de cantar. Y ella me decía, canta. Y yo no tenía la fuerza de cantar. Le envié un mensaje a una chica que no es conversa, no era convertida y todavía no es convertida. Y le dije que no podía más, que tenía un agotamiento demasiado grande, que yo sabía ya que Dios existía, que yo le había entregado mi vida al Señor y todo eso, pero que yo no podía, que necesitaba descansar, que no podía. Y esta chica, sin ser convertida, me dijo que cuidado con cualquier cosa, que me ponga a leer la palabra, que esto, que lo otro. O sea, de parte de Dios me hablaron las dos. Ahora, el que está así no está buscando la atención de que alguien le diga, no lo haga, y esto no, es como queriendo ser ayudado por el hombre, y el hombre no te puede ayudar. Pero también como que esa persona desea que, mira, si pasó esto, fue por esto. He conocido a Dios, sé que Dios es real, pero no puedo más. O sea, si pasó esto, es por esto. Yo también quería como que esa persona conociera de Dios. Mira, aunque yo no pude vencer, pero Dios sí que es real, pero yo no he podido. Pero tú sí, inténtalo. ¿Me entendéis? No era como, ya verás, como hablo con esta persona y esta persona pues enseguida van a estar encima mío. No, cuando una persona está así, lo que menos quiere es tener a nadie encima. Es un silencio, es un agotamiento terrible. Yo que lo viví. Bueno, entonces yo no tuve la fuerza de cantar, como le dije a la chica, no tuve la fuerza de coger palabras. Yo hice lo que iba a hacer. Llegó la hora de acostarme, me acosté, le pedí al Señor que me hablara, que me dijera algo. Dios mío, yo sé que tú existes, tú eres real, dime algo, no puedo, mis fuerzas ya no me dan. Yo sé que me estás enseñando que si muero sin ti me voy a ir a un lugar de tormento, al infierno, pero es que no puedo más. Esto para mí también es un infierno. Yo, si es lo mismo, pues voy a estar en lo mismo. Y le decía que me diera una palabra. Yo soy una persona, para los pocos que me vais conociendo y para los que no me conocen, yo soy una persona que he sido tratada con muchas revelaciones, con revelaciones de parte de Dios, pero no que yo la he buscado, sino que cuando Dios la da, ahí están, ahí me llegan. Le pedí a Dios que me diera una revelación, porque Dios me muestra revelaciones de cosas, de personas. Entonces yo necesitaba en ese momento una revelación mía, de mi propia vida, porque ya no podía más. Yo le veo que está amaneciendo y el Señor, yo no podía dormir, está amaneciendo y el Señor no me habla nada. O sea, dormí pero poco. El Señor no me dice, y yo me encuentro cuando me despertaba así a ratito en ese mismo tormento, en ese mismo agotamiento, en ese mismo sufrir, y el Señor todavía no me decía nada. Yo esperando alguna revelación y el Señor no me decía nada. Hay un momento que cierro los ojos y sentí un espíritu. Yo sentí ese espíritu que vino, pensé que venía de parte de Dios. Sí que vino de parte de Dios para mostrarme algo que Dios me iba a enseñar, pero no era como yo pensaba, que era un espíritu como vamos a decir, como de justicia, y que me iba a dar una paz, que me iba a dar una tranquilidad, que bien iba a estar. Yo sentí ese espíritu con mis ojos cerrados y el espíritu se me acercó. El espíritu, yo permití que me viniera a mi cuerpo, que se me posara en mi cuerpo, pensando que era un espíritu como de justicia, que ya Dios me iba a dar como la paz. Fue lo que yo sentí.
que era el Espíritu Santo de Dios. Así mismo también lo pensé, que era el Espíritu Santo de Dios y que me iba a dar esa paz que ya yo necesitaba para descansar de ese agotamiento que yo estaba viviendo. Y yo permití que el Espíritu se me posara. Cuando el Espíritu se me posó, entonces ya yo ahí entré, mi cuerpo se quedó inmovilizado ya. Pero en el Espíritu yo estaba viviendo esta experiencia, ¿no? Yo sentí como el Espíritu que me posó. Cuando ya Él me posó, yo ya no sentí la confianza que sentía antes. Cuando Él me posó en mi cuerpo, cuando Él posó, yo ya no sentí esa confianza. Yo ya sentí que no era de Dios, pero ya no podía hacer nada. No era de Dios, pero no podía hacer nada. Entonces cuando Él se me posó, mi espíritu se elevó. Y yo vi vi el techo de la casa, yo vi cómo salimos por el techo de la casa, porque era como si Él me llevaba así. Yo estaba así y Él arriba mío y como que Él me sostenía, como que ese espíritu me sostenía. Yo así y era así. Y hicimos así, yo sentí todo así como salimos del cuerpo, vi cómo traspasamos el techo de la casa, no el cuerpo no puede traspasar el techo de la casa, es el espíritu. Es el espíritu que no tiene carne ni hueso el que traspasó el techo de la casa, para que no vaya a pensar que es el cuerpo. Fue el espíritu. Yo sentí como Él me llevaba así, me hizo así y me elevaba y vi el techo de la casa y vi cómo lo traspasamos así y fuimos a un lugar que era el mar. Él me llevó a un lugar que era el mar. Cuando yo estaba consciente, a todo eso estaba consciente. El espíritu no muere. El espíritu no muere. Yo estaba consciente y me llevó al mar. Y yo estaba consciente. Yo decía, ¿por qué me traía aquí al mar? Y en el mar se abrió un hueco. En el mar se abrió un hueco. Se abrió un hueco. Este espíritu hizo que se abriera un hueco así. Era un hueco profundo. Un abismo, un hoyo negro. Un hoyo negro fue lo que yo vi. Y nosotros íbamos, cuando este hueco se abrió, este abismo negro se abrió, nosotros íbamos así, Él me sostenía así y me iba entrando. Cuando íbamos entrando en ese hueco, en ese abismo, yo sentía alrededor de mí, en ese abismo sentía gente, pero yo no puedo decir que vi con los ojos, pero yo sentía sentí gente, se me dio a entender que era un hueco que conducía al infierno, se me dio a entender que era el infierno. En el espíritu se me dio a entender que era el infierno, que yo iba al infierno, que yo me iba para el infierno, se me dio a entender que yo iba para el infierno, se me dio a entender que yo iba, yo sabía, yo lo entendía que era el infierno, que yo estaba entrando al infierno y yo sentía alrededor de ese abismo, de ese hueco negro, yo sentía gente, pero yo no puedo decir que vi gente, yo no pude ver gente, pero sí sentía que alrededor habían gente, pero no la vi, sino como el sentir. Y yo sentía mucho en esta experiencia que el Señor me permitió tener, yo sentía mucho, ¿cómo se puede decir? O sea, yo no me sentía con la paz que yo quería, que si yo moría yo quería tener esa paz. Yo no sentía paz, yo lo que quería era que me sacaran de ahí. Y hubo una voz que me dijo, canta. Hubo una voz que me decía, canta, y yo no tenía fuerza de cantar. Recuerden que el Señor usó esa persona y cuando yo le dije que tenía ese agotamiento, que estaba así y que tenía malos pensamientos, que se me olvidó decirles que yo tenía malos pensamientos esa noche, tenía unos pensamientos malos, terribles. Y la chica me dijo que cante. Y yo no tenía fuerza, yo no canté. Y esa voz me decía, canta. Y yo no tenía fuerza de cantar y la voz me decía, canta. Entonces yo supongo que se me dio la fuerza porque yo no tenía fuerza, pero entonces mientras más íbamos descendiendo abajo, porque era un hoyo largo, o sea, era un hueco, un abismo era negro, no se veía nada. Yo no sé cómo uno ve las cosas, pero de que era negro, de que era oscuro y no se veía nada, lo puedo decir porque lo viví.
pero no sé cómo uno, o sea, son cosas espirituales. Es que usted no puede creer que sean de otra forma, son espirituales. Aunque era negro, aunque yo sentía a las personas, no, sentía que había gente alrededor, no las podía ver, pero yo veía el hueco negro, que era, todo era en oscuridad, todo era oscuro, oscuro. Y iban bajando y me decían, canta, la voz me dijo, canta, canta, canta. Y yo no cantaba, no tenía fuerza para cantar, yo lo que me quejaba. Entonces mientras más bajaba, no bajaba, no bajaba, no, porque bajaba, no bajaban. Entonces ahí fue cuando yo comencé a cantar una alabanza. Se me dio una alabanza que yo no me acuerdo ya. Se me dio una alabanza y yo comencé a cantar esa alabanza, comencé a cantarla. Entonces según yo la cantaba, entonces comenzamos ese espíritu que me llevaba como que se enfureció. Yo lo sentí furioso. Porque mientras yo no tenía la fuerza de cantar, él me iba bajando más, me iba bajando, bajando, bajando. Pero cuando yo comencé a cantar así como tan lento, él me seguía bajando, pero cuando yo cogí como más fuerza, entonces él tuvo que retroceder y subir, y subir, y subir, y subir conmigo, y subir conmigo. Y cuando hizo así que subimos, entonces ahí yo me encontré en la República Dominicana, en esa escena, porque ahí ya entramos a una escena, ahí ya entramos a una escena. Si lo otro yo lo viví espiritualmente, pero luego se me entró como a mí, en vez de dejarme como en mi habitación, se me llevó como en una escena a la República Dominicana. Usted vio como yo le he contado esta experiencia que yo le he contado. De principio yo estaba despierta, yo vi al Espíritu cuando se me vino a posar y todo, y yo pensaba que era un Espíritu de Dios y que era el Espíritu Santo de Dios y todo. Pero cuando yo ya entré espiritualmente y que viví todo esto del hueco, que comencé a cantar, y cuando ya yo me fortalecí cantando, y ya salgo afuera, no me encuentro en mi habitación, sino que se me traslada a una escena en la República Dominicana, que es mi país de origen. Y yo me veía en un colmadón. Un colmadón, para los que no sepan qué es un colmadón, es un lugar donde las personas van a tomar bebidas alcohólicas, donde se sientan, venden cosas, comidas y bebidas alcohólicas, así. Como que es una mezcla entre bebidas alcohólicas y comidas también. Entonces yo me encontré afuera en ese colmadón, así, en una tarima. Y en esa tarima, yo ahí con un micrófono, y entonces yo le decía, ahí yo comenzaba a decirle, el infierno es real, me acaba de suceder esto, me pasó esto, realmente existe un infierno, realmente el infierno es real, realmente existe un infierno. Y ahí predicándole la palabra, entonces ahí cuando ya yo le predicaba la palabra y todo esto, entonces ahí se me despertó ya para, también se me dijo a otra chica, se me dijo que le dijera a una chica que yo le entregué ese mensaje, se me dijo a una chica que es dominicana, pero que no está en la República Dominicana, porque estoy recordando, ya que fue una experiencia que yo no le escribí. Se me dijo que le dijera a esa chica que el infierno es real, que aceptara a Cristo, que le predicara el evangelio a esta chica y que le contara esta experiencia de lo que a mí me sucedió, de que yo pensaba que iba a descansar para con Dios y yo iba si yo me quitaba la vida, pues iba para abajo, para el infierno. Y se me permitió, se me dijo que le dijera a la chica, que le contara a la chica. Entonces ya ahí ya yo desperté. Cuando yo despierto, mire, cuando yo desperté de esta escena, de esta revelación, de la experiencia que el Señor me mostró tener. Todos los problemas que yo tenía con el padre de mis hijos se quedaron pequeñitos. Mire, al padre de mis hijos no fue miedo, yo no voy a decir que fue miedo, pero es como si te conciencian. O sea, tú no le tienes miedo a la muerte, tú no tienes miedo a morir. Es verdad que tú no tienes miedo a morir, pero mira, ¿tú quieres ir a este lugar? Yo en ese lugar sentí dolor. Ya sabéis que yo no pude ver a alguien, pero yo sentía gente alrededor. Yo sentí como tormento de personas alrededor. Y yo descendiendo más hacia abajo, y sentí como personas atrapadas allí. Entonces a mí se me dio como conciencia. Mi mente cambió.
al padre de mis hijos, con tanto dolor, con tantas cosas malas que yo iba viviendo, yo ya no lo veía igual. Yo dejé de ver las cosas igual en ese momento. Por completo, yo no veía las cosas igual. El padre de mis hijos hacía 1000 cosas y yo como si no hiciera ninguna. Me trataba mal, me hablaba mal y yo como si no me tratara mal. Hacía esto, hacía aquello y yo como si no lo hiciera. Me dejaba esto, me dejaba aquello y yo como si no lo dejaba. O sea, yo entré en un estado de que me di cuenta que todo el mal que las personas te están haciendo no se compara al mal que se vive abajo. No se compara, como dice el Señor. No se compara. Yo entré en un estado que todo el mal que a mí me estaban haciendo aquí arriba, todas las lágrimas que yo llevaba desde mi niñez, no se compara al mal que me esperaba abajo. Porque yo en esa experiencia sentí dolor, sentí sufrimiento, no sentí la paz, no era. Sí, Dios permitió con un espíritu del infierno me hiciera vivir lo que yo iba a vivir. Porque incluso cuando a mí la voz me decía canta, me dijo canta, canta. Cuando la voz me dijo canta, canta, el espíritu, yo sentí que él se enfureció, que él se sentía mal de que yo cantara. Entonces tuvo que retroceder conmigo. Entonces Dios permitió que yo viviera esta experiencia con un espíritu de maldad, con un espíritu del mal, porque Dios tiene el poder sobre todo, ya lo sabéis. Pero esto... Dios no me dio esta experiencia con un ángel. Yo no puedo decir que un ángel de Dios fue el que, sino que Dios permitió con un ángel del mal, con los malos pensamientos que yo tenía, porque yo tenía muy malos pensamientos, terribles malos pensamientos, un espíritu del mal me diera la experiencia. Pero sí le voy a decir que ese espíritu del mal, lo que yo viví es que él sentía que lo logró. Logré que venga para acá abajo. Lo logré. Él sentía que lo logró. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me dice canta, canta, yo comencé a retroceder y yo sentía el enfado, aunque yo no le pude ver su rostro ni nada, pero yo sentía el enfado y el malestar de ese espíritu de que él ya me tenía que dejar arriba y no abajo. Esta es mi experiencia. Con Seol, infierno, de sepultura, es lo mismo. Yo no puedo contar otra cosa diferente a la que el Señor me permitió vivir. Yo no puedo decir que yo estuve allí, que vi las almas en sufrimiento, en dolor. Las Escrituras a mí me enseñan que las personas que están allí están en angustia, están en dolor y que ya de allí nunca más se va a salir. Pero sí le puedo decir, sí le puedo contar que en esta experiencia que yo tuve, a mí se me abrió un abismo, se me abrió un hueco, como lo he contado, y se me dijo que era el infierno, que yo iba para allá por mi muerte, ¿no? Porque yo tenía muy malos pensamientos de acabar con mi vida y de otras cosas muy malas, terribles en ese día cuando yo tuve ese agotamiento. Y nada, y entonces yo no llegué abajo porque también se me permitió saber que yo no llegué abajo. Se me permitió saber que yo solamente entré a lo que era el hueco, el túnel, como el túnel. El túnel, así lo puedo llamar, un túnel oscuro. Yo no llegué abajo. Se me permitió la experiencia de caminar en el túnel que me conducía ya a lo que era abajo. Y se me permitió sentir la experiencia de que habían personas, pero que yo no la vi, pero se me permitió sentir que habían personas alrededor en tormentos. Esta experiencia yo la viví. Esta experiencia yo la viví sobre el 2000, les voy a decir, sobre el 2000, posiblemente fue sobre el 2018. Sobre el 2018 viví yo, 2018 o finales de 2017, creo, bueno, o fue finales del 2017 o fue 2018. Viví esta experiencia, creo que, no, perdón, 2018, recuerden, no la escribí. Y por eso, al no escribir las cosas, como yo no escribí esta experiencia que viví, pues no lo puedo redactar, sino que según me voy acordando las cosas, las voy diciendo. ¿Vale? Entonces, con esto no se hace para meter miedo.
no es para meter miedo. Dice el Señor que no temamos a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden destruir, sino más bien que tiene el poder de quitar la vida y el único que tiene el poder de darnos vida o de darnos muerte es Dios. Existe un lugar que no es de descanso. Yo en esta experiencia, cuando yo permití que ese espíritu se me posara, yo pensaba que era de Dios y que Él me iba a dar descanso, que yo iba a descansar, y no fue así. Se me permitió tener esta pequeña experiencia. Dios puede dar experiencia. No rechacen las experiencias, escúchenlas. Hay experiencias que la persona se la pueden inventar. Hay experiencias que la persona pueden, ¿cómo se dice? Hay experiencias que la persona se la da el maligno también. Hay experiencias que se la da el maligno. Yo no voy a decir que esta experiencia me la dio el maligno. Yo digo que Dios permitió que un espíritu del mal, a través de los malos pensamientos que yo tenía, a través de este agotamiento de acabar con todo, Dios lo permitió que en vez de que me llevara un ángel de Dios, me llevara un espíritu de maldad, para que yo sintiera la maldad, para que sintiera dónde yo iba, lo que me iba a pasar si yo, a pesar de todo, estaba convencida de acabar con todo. El Señor lo permitió, pero para su gloria, porque hoy yo lo estoy contando para su gloria. Yo sigo viva. Yo no he contado parte de mi testimonio, tengo la parte de mi testimonio de mi infancia y hasta los 21 años creo, pero ya luego otros testimonios yo no lo he contado. Yo he llevado un agotamiento muy grande en mi vida. Y estoy viva y sigo viva por la misericordia de Dios. Dios me ha mostrado muchas cosas, las cuales unas hablo según Él me lo ha permitido y otras no. Porque a mí se me decía que cante. Y Dios le dijo a esta chica, dile que cante. Y yo no tenía la fuerza de cantar, porque dentro de mi estado de decaer, puedo decir, Dios me alimentaba como me alimenta con las alabanzas. Yo estoy destinada a cantar, pero no cantar, como le digo, yo no necesito un escenario para cantar. Yo no necesito ir a un lugar y que se diga que viene la adoradora tal, la que canta tal. Yo no necesito eso, sino que yo lo necesito por mí misma. Yo canto en la cocina, yo canto en el baño, yo canto en el salón, yo tengo que cantar porque la adoración me da fuerza espiritual y combate cualquier malo pensamiento que yo haya tenido. Echa fuera los malos pensamientos. La adoración, las alabanzas son muy importantes. Más adelante estaré hablando un poco de este tema del cante, de las alabanzas, cómo el Señor me ha enseñado a cantar, y no precisamente para que yo cante en un escenario. Yo puedo cantar, quizás alguien puede decir, ¿para dónde va con esa edad? Yo tengo ya una edad, yo no soy una jovencita, pero yo puedo cantar para Dios en mi casa, en el sofá, sea por donde quiera que voy cantando. No tiene que ser un escenario, porque mi vida lo necesita. Mi vida lo necesita porque yo recibo liberación de tantos malos pensamientos, de tantas cosas, sufrimiento que todavía uno, aunque se haya convertido a Cristo, siguen aconteciendo cosas. No voy a decir malos pensamientos en el sentido de decir que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, no. Dios me ha dado la fuerza de que todo se lo tengo que dejar a Él, y que me abracen Él y que me apoyen Él y todo. Y después estaré hablando acerca de la fuerza que hay en las alabanzas, como Dios me enseñó a que cante, para que reciba la fuerza espiritual. Bueno, nada, hasta aquí ha sido esta breve experiencia que el Señor me ha permitido tener, que va dentro de este estudio, el Seol, el infierno. Hasta aquí no puedo añadir ni tampoco le puedo quitar. Quizá hayan cositas que se me hayan quedado, pero he intentado decir todo según lo he venido recordando, según lo viví. Pero añadirle no le voy a añadir.
Que sea Dios hablando al espíritu, al corazón de cada persona en el nombre de Jesús. Si usted quiere compartir para la gloria de Dios, comparta. Este canal no está hecho con fines de lucro. Si usted quiere compartir, comparta para la gloria de Dios, para aquellas vidas que puedan haber pasado, que se sientan en el borde, cansado, agotado, que sientan que no pueden más, que se conciencien de que no van a descansar como yo pensaba. Si usted quiere, darle like para que YouTube extienda los estudios y lleguen a otra vida para lo mismo. Este canal no está creado con fines de lucro. Yo vivo por la fe. Yo veo la mano de Dios en mi vida, yo vivo por la fe, pero Dios no me ha mandado a lucrarme de este canal. Si usted le da a me gusta, le está dando me gusta para que YouTube le llegue a otras personas, para que Dios expanda su gloria para otras personas, porque este canal está hecho para la gloria de Dios. Dele a la campanita para que YouTube le notifique cuando haya un nuevo estudio y así, y que el canal se expanda y crezca para la gloria de Dios. Ya sabéis que este es un canal que va poco a poco, para la gloria de Dios, va poco a poco. No hago lo que quiero, hago lo que Dios, lo que el Espíritu me ministra, me dice que tengo que dar en cada día. Ya veis que yo me puedo pasar hasta una semana sin dar nada, hasta 2 semanas sin dar nada. No es porque no tenga. Tenemos estudio, aquí tenemos estudio para dar, que están hechos. Este estudio, por ejemplo, del Seol está hecho de hace meses, pero el Señor no me había dado la orden el paso de que lo haga. Yo no soy una persona que se concentra, que va a estudiar las Escrituras y dice a ver qué voy a dar, qué voy a predicar. No, a mí me es entregado el mensaje. Dice la palabra del Señor que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. A mí me he entregado el mensaje. A mí se me dice lo que voy a decir y puedo pasarme hasta 3 semanas sin decir nada. Y no es porque no tenemos estudio, pero cuando Dios da la orden de que se va a dar, es que se va a dar. Hay personas que se han burlado de que este canal tiene poca persona y ahora el canal tiene un poco más de personas, porque son personas que entran aquí para la gloria de Dios y por la gloria de Dios. Aquí hay muchos estudios que son de interés, que son muy buenos, que el Señor lo da para su gloria, lo da para que conozcan. Y no tienen la vista que tendrían que tener. ¿Por qué? Porque lo que llama es que se muestren letreros, que se pongan letreros que llamen la atención y que digan, mira lo que lo otro. Por ejemplo, esta experiencia que yo he tenido fue una experiencia que alguien agarraría un letrero y pondría, estuve en el agujero del Seol, conozco el infierno, sé lo que se vivió allí, y eso a usted le entrarían miles de vistas. Pero el Espíritu a mí no me permite hacer eso, porque Dios no me lo permite, no lo tengo en mi corazón. Por eso el canal va creciendo poco a poco, con pocas personas, con la que el Espíritu va añadiendo cada día a este canal para la gloria de Dios. Y aunque vivo para la fe, por la fe y para la fe, el Señor no me ha mandado a lucrarme de este canal. Bueno, hasta aquí, que sea Dios hablando al espíritu, al corazón de cada uno, en el nombre de Jesús. Si usted tiene alguna duda, póngase en comunión con el Señor, no rechace las cosas, hable con el Señor, busque con el Señor. Porque hay experiencias, como les he dicho, hay experiencias que no son de Dios, pero hay experiencias que son de Dios y se están rechazando. Hay experiencias que son de Dios y se están rechazando. Entonces, que sea Dios hablando a su espíritu, a su corazón, en el nombre de Jesús. Y será hasta la próxima, cuando el Señor me permita volver con un estudio, una enseñanza, o lo que el Señor permita que se haga en este canal de la mujer que soy, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.